Marcelo Ebrard quiere ser presidente de la República. Así, Sí. frontalmente te lo digo, a ti en tus Sí, ojos, claro. te Yo siempre ¿Tú lo he quieres ser dicho. presidente de la República? Sí, sí, señor. ¿Crees que vas a ser presidente Sí. de la República? Vas a ser Y estoy preparado. Fui secretario de gobierno a los 32 años. Yo dormí ahí en la sede del edificio de la ciudad. Un día llegó un paquetón así, ya sabes, de presupuesto, y me puse a estudiar. Entonces había un transitorio que decía se regularizan 552,000 millones de pesos que se han aplicado en el Fobaproa. Imagínate en un transitorio así, en letrita, ya sabes. Y dije, a ver, ¿y esto qué es? Y nos dimos cuenta que era un elefante, ¿no? Eso de dinero, man, que habían usado directamente sin que supiera el Congreso, no está autorizado. ¿Cómo es el expresidente Trump? Es un negociador muy duro, muy duro. Puede ser hasta ofensivo a veces. ¿Es grosero Puede serlo, en su trato? puede serlo, pero conmigo nunca fue grosero. No. ¿Te ponías nervioso cuando lo veías? No. ¿Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cómo es? Él es un hombre que tiene convicciones muy fuertes. Sí escucha, pero no es deliberativo. El metro, la línea 12, por ejemplo, muy puntualmente. Yo hice la obra. La línea 12 estaba programada años antes, no se había llevado a cabo, yo creo por razones presupuestales. Entonces decido hacerla. Se contrata, pues yo creo que, sin temor a equivocarme, los mejores ingenieros de México, los que ya tenían experiencia en el metro. Mancera llega y la cierra. ¿Por qué cerró? La Pastilla Dorada presenta. Señoras y señores, ¿cómo están? Esto es El Estado Inconveniente, una entrevista más. Y en esta ocasión, de manteles largos, cómo no. En el piso 22. En el piso 22, aquí en el centro. Si tiembla, voy a hacer 2 segundos al lobby. Pero aparte, la neta, me da mucho gusto porque sé que su agenda está completa, está repleta está llena de hojas tachadas y todo este rollo porque tiene mucha chamba. Pero él es un personaje que es Libra, nace un 10 de octubre de 1959. Sí, Libra. Él es don Marcelo Hola, Ebrard. ¿cómo te va? Él, Soy reciente, soy modelo reciente. ¿cómo que reciente que Reciente, pues somos 1959. contemporáneos? Ahí está, ¿no? pues, ahí está. Exactamente. Somos Él, clásicos. secretario de Relaciones Exteriores. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué gusto. Gracias. Bien, bien. Y aprecio la Bienvenidos. entrevista. Qué bueno que vienes. De verdad, porque sí me costó trabajo conseguirla. ¿Por qué? Porque pues no teníamos el gusto de conocernos, yo te escribía y no me contestabas. No llenaste el requisito. Ah, no me escribiste por WhatsApp. Hasta que de repente ya te escribí por el WhatsApp, Instagram el primero. WhatsApp. Y luego, ¿te acuerdas? Dije, yo tengo un programa de deportes que se llama La Saga con Adela, pero es La Saga Food los miércoles. Y dije, para mí, el candidato ideal de Morena debe ser Marcelo Ebrard, no porque esté yo aquí. Y se hizo viral, y se hizo un escándalo, que bueno. No puedes ¿Por qué decir andas nada. destapando corcholatas? A ver, Marcelo, Aquí tú... nada más hay no, solo se destapan en la mañanera. Exactamente. Estás compitiendo ahí. Pero no, pues al señor presidente que le mandamos muchos O saludos. sea, pero como él ya había destapado, dijiste, pues ya se vale. Pues exactamente. Pero, por cierto, señor ¿Ya qué? presidente, a ver qué día me da una entrevista, hombre, no sea así. A ver, Marcelo, tú Ya naces... ya está en trámite, ¿eh? Lo de tu entrevista. ¿Sí? ¿La entrevista? Por favor. Y un pasaporte que se me venció ayer. No, no es cierto. Don Marcelo, a ver, tú naces un 10 de octubre en la Ciudad de México en el 59. A ver, platícame, antes que nada, ¿cómo es, si tú crees en eso, cómo es un Libra? ¿Crees en esas cosas? Bueno, tengo mis dudas, pero te diría yo que dice el cuadrito, cuando te buscas el Libra, que somos más equilibrados, menos pasionales o conflictivos. Pero yo sí tiendo a ser más o menos equilibrado, sí coincide más o menos. Pero tú eres una persona, de repente, ok, pues sí, como está él, tienes es una balanza, ¿no? Tienes muchas pasiones, ¿no? Pero hay que tener prudencia también. ¿Cómo fue tu infancia, Marcelo? ¿Cuántos hermanos tienes? Mi o infancia, hermanas? nosotros fuimos 8, eran familias chicas antes. Mi mejor amigo tenían 13 hijos, ¿no? Nosotros fuimos 8, mis primos eran 7. 8 o sea, hermanos con hermanas mezclados. Una hermana y 7 hermanos. ¿Tú qué número eres? 2. Y con la hermana que tuvimos dijimos ya, con esa tuvimos. ¿Cómo fue esa infancia? Es decir, ¿dónde vivías? Muy divertida. ¿Dónde Nosotros naces? vivíamos en Coyoacán. Tú eres del sur de la ciudad de Coyoacán. Un lugar muy bonito. Es una casita, no creas, no una casa grande. No, pero Coyoacán es un lugar. Pero es un pueblito precioso, Coyoacán. ¿Y cómo fue tu infancia? Y yo muy feliz. ¿Qué te gustaba hacer? Pues jugábamos de todos, ¿no?
desde fútbol, triciclos, escondidas. Pues, cuando tienes tantos hermanos, imagínate, nos juntábamos con mis primas que vivían a 2 cuadras, pues era un kinder. O sea, no tenías que invitar a nadie. Veías a un cuate con 3 hermanos y dices, hay que jugar con el pobre, ¿no? Porque acá todo era así masivo. Entonces empiezas a crecer. La relación con tus padres, ¿cómo era? Porque siempre normalmente cuando... Bueno, mi papá era un hombre muy trabajador. ¿Cómo era tu padre? Mi padre fue arquitecto, muy trabajador. Empezó haciendo muebles y luego empezó a hacer las cortinas y luego la casa y así sucesivamente. Entonces era un tipo muy estricto, sin ser autoritario o en extremo autoritario. Y mi mami pues, era la que resolvía todo en la casa, ya sabrás, las tareas, ir a la escuela, los doctores, bueno, yo no sé cómo le hacen, mamá. Es que Imagínate con 8 chavos. Las mamás son de aplaudirles. No, la chamba de las mamás. Fuera de serie. No chamba, sino... Fuera de serie, sí es un gran trabajo. Sí, está grueso. Pero tú eras el consentido de tu mamá o de tu papá. Yo siempre fui muy cercano a mi mamá. No diría que tan consentido, pero sí muy cercano, sí. ¿Cómo fue Marcelo Ebrard en la escuela, en primaria? ¿Eras un cuate aplicado? ¿Eras un cuate...? Yo primero estuve en un kinder que era mixto, que estaba a la vuelta a la casa, y era más tipo Montessori, menos lancasteriano, ¿no? O sea, era un kinder donde podías jugar y todo. Y luego me metieron en una escuela que es la primaria Simón Bolívar, que son las hallistas, que ya sabes que ahí todo es himno nacional, luego rezar, luego esto, luego lo otro. Todavía te aventaban el borrador, el gizazo, ¿no tocó? Sí, gizazo y Y de todo, y de todo. Bueno. Sí. Entonces, pues fui un alumno siempre estudioso y cumplí con mis obligaciones. Nunca tuve problemas, nunca fui problema para mi papá y mi mamá. No. Por eso, hacías tu chamba en la hablo de la escuela. Sí. Sacabas tu chamba, bien o mal, 7, 8, pero ahí estás. Ahí la ibas. Y luego, te vas a la secundaria y luego prepa. ¿Dónde estudiaste la prepa? En La Salle también. Yo estuve en la Salle de... La Salle, estábamos en Benjamín De Franklin. Benjamín Franklin. Benjamín Franklin, sí. Exactamente, que estaba en la... Ahí estuvo muy entretenido porque hicimos la primera organización de alumnos con los compañeros. Hicimos un paro por una bronca que hubo ahí. Creamos todo nuestro periódico. Había una gran efervescencia política. Llegaron unos compañeros de Chile que venían de lo del golpe, por eso nos enteramos todo lo que ellos habían vivido. Entonces ahí estudié. Cuando fue la época de... Allende. Sí, en 1973, cuando toma el Palacio de la Moneda Pinochet. Lo matan al presidente Allende. Sí, y entonces viene Pinochet, una serie en 1973, el Palacio de la Moneda, ahí muere adentro. Exactamente. Entonces en 74 llegan acá y ya estaba yo en preparatoria. Entonces llegan varios chilenos, eran nuestros consentidos, nuestros compañeros consentidos, ¿no? Se había pasado de todo. Entonces, ¿Eras amiguero, Marcelo? No era muy amiguero. Sí tenía mi grupito, pero... Sí, pero no eras así, líder. Otro de mis hermanos, si llegas a su casa y hay 200 gentes, y dices, ¿qué pasó? Dice, no, pues aquí todo el mundo puede venir, ya sabes, ¿no? Sí era muy activo en la política, eso sí. Pero, a ver, por ejemplo, dime una cosa. Cuando jugaba fútbol o ya tenías 10, no sé, 19, 20 años, tú eras de los líderes, los que, a ver, vamos a este lugar o vamos a hacer esto. Sí. ¿Tú eras o eras más bien reservadón? No, sí era de los que vamos a hacer, depende, ¿no? Pero sí era de los que decía hay que hacer eso, Excel. Y la pasamos muy bien. ¿Noviero? ¿Fuiste noviero? No tanto, ¿eh? No era de los así que le tiraban a la No, es chava. otro hermano que tenemos. Sí, ese sí era bravo. No, era un caso. Pero además sí. era pleito todos los días, man. Okay, ya no, Porque le gustó esto, le gustó. Dices, oye, hermanito, ya respeta, ¿no? A ver, en aquella época, 25, vamos a adelantarnos un poco, porque aparte tenemos poco tiempo y te lo agradezco, te vuelvo a repetir. A los 25, 30 años, no sé, platícame un poquito. ¿Qué sabes de política? ¿Te gustaba? ¿Te llamaba la atención la política? A mí siempre me interesó mucho la política, las preguntas sobre México. ¿Por qué pasa esto en México? ¿Qué puedes hacer para cambiar eso? ¿O por qué? Ejemplo, fui una vez, me acuerdo porque me invitó un tío a ir a Disneylandia, pero nos fuimos por tierra. O sea, todo el camino por una camioneta, allá por el año 70 o algo así. Y ellos vivían en Ciudad Juárez. Entonces me acuerdo mucho porque cuando cruzamos Estados Unidos, yo nunca había ido a Estados Unidos. Entonces vi un contraste muy grande. O sea, la pobreza de este lado, la riqueza del otro. Y se me quedó muy grabado porque yo le decía a mi tío, bueno, ¿y por qué es esta diferencia? ¿Cuál es el asunto? Y de ahí empiezas a pensar, bueno, ¿y por qué esto y por qué el otro? En preparatoria salíamos mucho con un maestro que tuve muy, muy importante
a regiones del país, o sea, a salir de la burbuja. Porque nosotros pues, estábamos en una burbuja de clase media. Nunca habíamos visto la pobreza ni nada. Entonces nos llevaba a Oaxaca, por ejemplo, las zonas altas, a Puebla, la sierra. Y todo eso te va diciendo, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿No? ¿Cómo podría ser mejor nuestro país? Y entonces eso te lleva a la política. ¿Y le has encontrado respuesta a todo lo que pensabas en ese entonces? Yo creo que podemos hacer un montonal de cosas para cambiar la realidad y eso es lo que vale la pena la política. Otra cosa, ¿para qué? ¿No? Entonces, ok, empiezas ahí. ¿Y en qué momento empiezas a incursionar en la política? ¿Qué año estamos hablando? Pues yo cuando entro al Colegio de México fue en el año 77 y inaugura el Colegio de México, no sé si te acuerdas de Jesús Reyes Heroles, que era el secretario. El Colegio de México es donde estaba Televisión Azteca atrás. Sí, Para la Jusco. allá en la Jusco Medio. Pero todavía no estaba tan desarrollado. Estaba el colegio que lo acaban de hacer y ya, alguna colonia por ahí, pero nada que ver con lo que está ahora. Bien, entonces ahí en el colegio nos invitan, fue Reyes Heroles a hacer inauguración de cursos, habla de la reforma política, en ese tiempo era nuestra referencia era la democratización de España, se había muerto Franco. ¿Sí? Muchos de nuestros maestros eran españoles refugiados, republicanos. Entonces decían, bueno, pues España ya va a ser una democracia. Entonces, México, ¿por qué no? Es la pregunta de nuestra generación. ¿Por qué no modernizamos al país? Entonces, desde ahí empecé a participar porque nos invitaron a seguir los debates de la entonces ley electoral. Estoy siendo muy aburrido para algunos jóvenes, pero tengo que dar los datos. No, pero la gente quiere conocer un poquito de tu historia, porque siempre que yo te escucho, te hablan la gente, los periodistas, que no digo colegas porque yo soy periodista, pero te hablan y lo primero que son preguntas donde atacan, y le quiero que la gente te conozca, ¿cómo empezaste? ¿Quién es? ¿Quién puede ser el presidente de México? Total, nos invitaron a, oye, vamos a seguir los debates de la nueva legislación electoral, que es, se introduce la representación proporcional, se reconoce al Partido Comunista, que está proscrito, etcétera, una serie de cambios políticos interesantes, muy importantes. En esa época yo empecé a participar directamente en la política. Y luego un maestro muy querido mío que nos dio epistemología en la ciencia, filosofía política, en fin, que era Manuel Camacho, que ya murió. Que trabajaste tú con él. Él me invitó a trabajar, ya que salimos de la escuela. No sé si te pasó a ti, algún maestro que te haya influido. Sí, yo estudié administración turística en la Náhuac y acabé con el director de la carrera en agencias de viajes, era el dueño de una agencia. ¿Te invitó? Sí, claro. Bueno, pues igual acá. Un día me habló, ya habíamos salido de la escuela en 81 y me habló un día. Me dijo, oiga, ¿por qué no se viene y vamos a trabajar, vénganse a trabajar conmigo? Y era la campaña entonces de Miguel de la Madrid. ¿Estaba en campaña cuando salió de programación? Sí. Y entonces nos tocó estar ahí en todo el relajo de la campaña, pero en un área más bien de pensar las tesis del país, qué se podría hacer. Otra vez lo mismo. ¿Te acuerdas que fueron 7 tesis y todo eso? Sí. Y bueno, esa fue la participación. Así fue que empecé yo en la política. Entonces, el primer puesto, el primer cargo que tuviste, ¿cuál fue entonces? Porque El primer cargo fue con Manuel. cuando ya era el presidente Salinas. Él era subsecretario de Programación y Presupuesto. No, era con Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, En el año 83. Entras ahí. Con Manuel, porque él era el subsecretario. ¿Cuál fue tu primer chamba? No, pues jefe de oficina. Pero me encargó un programa muy bonito que se llamaba, era un programa de empleo. Y entonces tenías una serie de políticos muy destacados que invitaron para eso, para coordinar el programa de empleo. Estaba Manuel Aguilera, Teófilo Borunda, Manuel Bernardo Aguirre, Rafael Hernández Ochoa. Son una serie de señores que habían sido gobernadores, secretarios. Entonces me dijo, oye, pues ponte a coordinar a estos cuates, ¿no? Y pues ya era un chavo, mano. Tenía 24 años. Y entonces los escuchaba, los iba a ver, facilitarles sus viajes, acompañarlos, porque tenían a su cargo un programa de empleo importante en esa época. Entonces, esa fue mi primera tarea. Entonces, fue un aprendizaje acelerado, porque imagínate, con toda esa gente tenía mucha experiencia. Sí, claro. El ingeniero Hernández, que Ahora ha hecho la mayor parte de las presas de México. Sale de la Madrid, entra Carlos Salinas, me acuerdo cuando Me invita Manuel a trabajar en el gobierno de la Ciudad de México. el gobierno de la Ciudad de México, que él era en eso el regente. Era designado, no eran electos en ese tiempo. Bueno, sí, ok, exacto. Sí, el regente, era regente. Y te invita a trabajar. ¿Tú estuviste como el brazo derecho de Manuel Camacho Solís? ¿Se puede decir? Pues tenía a mi cargo, me invitó como, fui secretario de gobierno a los 32 años. Yo dormí ahí en la sede del edificio de la ciudad.
Sí, ya sé dónde ha estado pues, todo el mundo ahí. Sí, ahí estaba. Ahorita opera ahí pendiente, doña que Claudia, ¿no? Que los mítines, que esto, que el otro. Estaba yo un día ahí, yo era secretario de gobierno. Entonces abro, veo el centro, me acuerdo que era muy temprano, 6:00 de la mañana. Y viene entrando una marcha. Y sacan sus plastiquitos, ¿no? Y ponen sus casitas. Tal. Entonces le hablo a un colaborador que todavía trabaja conmigo. Aquí, le digo, oye, Gustavo, ven tantito, ¿no? Ya sube. Le digo, pues vete a ver qué es esto, ¿no? Pues, ¿por qué están poniendo aquí? O sea, porque el Zócalo será como responsabilidad de la ciudad, ¿no? Y ahí va, ya regresa. Me dice, oye, es Andrés Manuel López Obrador, con un grupo que viene de Tabasco. Un grupo que viene de Tabasco. ¿Quiénes serán? Tú no sabes quién era López Obrador. No, pues lo conocía de lejos, no tenía yo relación. Fue periodista también. Él fue el coordinador de la campaña de Enrique González Pedrero, Ok. que había sido maestro mío también. Ah. Don Enrique, un personaje fuera de serie. Pero bueno, total, ahí se instalan. Le digo, pues dile que le invito a un café o algo para que me diga qué es lo que plantea. Entonces, me mandó a decir él que no, pues que él no iba a subir al edificio ni nada. Que si quería yo verlo, que bajara yo a verlo en su casita. Y dije, pues no pierdo nada, ¿no? Total, bajé, fui a verlo. Todavía me acuerdo porque era un plástico blanco así, pues, como estaba el sol, pues un calorón, ya sabes. Y ahí estaba Andrés. Le dije, hola, ahí lo saludé. Soy tal, nos presentamos, ¿cómo estás? Dije, bueno, ¿y cuál es el asunto tuyo? ¿O qué te trae aquí, man? Entonces me dice, bueno, a ver, yo represento a pescadores y a gente que despidieron de Pemex y no les han pagado. Y entonces no me voy a mover si eso no se resuelve. Pero no es tu tema, me dijo, pues tú eres el DF, pues tú qué. Es lo que te iba a decir. Entonces, ¿Tú Pemex qué tiene que ver con el tema del regente? Entonces le dije, oye, lo que pasa es que van a ser las fiestas patrias y aquí es el desfile y todo, pues va a haber un roce, un enfrentamiento, ¿no? O te van a mover o algo. Pues total, para no este cuento largo, le dije, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Si tú tienes razón y a la gente que tú traes efectivamente se les debe dinero, yo te ayudo a que les paguen. Y se van. Pero si no tienes razón, pues también te vas, mano. Yo pensando cómo evito un enfrentamiento, ¿no? Sí, hay que llegar la plancha del Zócalo. Imagínate el 15 de septiembre, pues hasta la que va la gente y todo. Pero por otro lado me decía, es que no nos han hecho caso y por eso estoy hasta acá. Si no, pues estaría yo, no te estaríamos aquí dando lata, ¿no? Entonces, le hablé a un maestro, que había sido maestro mío en Pemex, le dije, oiga maestro, fíjese que pasa esto y dicen que son trabajadores de Pemex, ¿me podría usted ayudar? Porque él tenía todo el manejo personal. ¿Me podría usted ayudar a ubicar si es cierto o no es cierto que se les debe? Me dijo, sí, Marcelo. Entonces pusimos una mesa por cada letra del abecedario, ahí en los portales del gobierno de la ciudad, de la A a la Z. Entonces le dije a Andrés que se me formen y que Pemex revise si se les debe o no se les debe. Total, terminan la revisión y me dice don Julio, ¿qué crees? Le digo, como 93% tenían razón. Se les debía dinero. Y se les paga. Le digo, ¿por qué les pagaron? No, porque ya sabes, Pemex, nunca hay dinero, vente mañana. Esos pobres cuates andaban de arriba para abajo y no les hacían caso. Entonces de ahí, luego para lograr que les pagaran, porque no querían pagarles. Pero al final intervino el licenciado Camacho y se les pagó. Es lo que te iba a decir, que el licenciado Camacho Solís, ¿qué te decía en esa época? No, me dijo, pues órale, lo hacemos. Le dije, tienen razón. O sea, el 93% es verdad. Lo que está diciendo Andrés Manuel, que está allá abajo en su casita. Porque ya ves que otros dirigentes iban al hotel o te pedían lana, oye, dame una lanita. No, él no. Ahí se dormía con la gente. Entonces me llamó mucho la atención. Pareció una gente muy íntegra en esa ocasión. Y efectivamente se les pagó. Se subieron a sus camiones y se fueron. Ese fue el primer contacto que tuve con él, ya en términos de trabajo. Pero para que se den una idea, es decir, y luego pasa tiempo y luego es tu jefe. Es el presidente de la República. Sí, claro. Ahora, a ver, tú trabajaste entonces con Camacho, ¿conociste al licenciado Colosio? Porque en esa época pues, estaba el presidente de las Salinas. Colosio, Luis Donaldo, trabajamos juntos, él era director general de programación, creo. ¿Qué opinión te merece de cuando conociste a Colosio? Es decir, era muy buen tipo, era un tipo no, yo lo conocí, un tipazo. Muy buen tipo, era una muy buena persona, un cuate muy dedicado a su trabajo, muy gregario. Te digo porque a mí me invitaba, en fin, trabajamos juntos.
Y sí, una gente primera, la verdad. ¿Qué relación había entre Camacho y Colosio? Pues era muy buena. De hecho, Colosio estaba con Manuel. Quiero decir, en el gobierno. Pero acuérdate cuando se viene el rollo de que se acerca, como siempre, cuando ya va en el cuarto año y se empiezan a mover las piezas. Hubo competencia entre ellos, pero siempre hubo buena relación. Incluso me recuerdo que hubo una cena. Yo fui a dejar al licenciado Camacho en aquella ocasión. Una cena en casa, ¿sabes quién? De Luis Fernández Martínez del Campo. Ahí en San Miguel Chapultepec. Oaxaqueño él. Hizo una cena con los dos. Y ahí ellos platicaron muy bien, llegaron a muchos acuerdos, cosas interesantes. Porque Manuel estaba viendo el tema de Chiapas. Sí, acuérdate que es el 31 de ahí se reúnen, diciembre. Ellos se reúnen y pues se llevaban muy bien. Toda la vez era cordial, ¿no? Habían trabajado juntos, eran juntos el gabinete, Y nunca hubo un agravio de oye, yo te hice tal cosa, ¿no? ¿Tú no crees que le habrá dolido un poquitín a Camacho cuando nombran a Colosio como el candidato del PRI a la presidencia? Sí, claro. Pero no por Colosio, sino porque no se lo dijeron de frente. De frente. Hay un viaje que poca gente lo sabe, y también está publicado por ahí, el que hace, cuando dice el señor Colosio le dice a su gente, le dice, ven, quiero hablar porque ya envenenaron al presidente, y es un viaje que hace a China, Camacho Solís, acuérdate, con el señor Salinas, y cambia como la historia un poquitín. Sí sabes de qué estoy hablando. Sí, me acuerdo muy bien ese viaje, pero no creo, ¿eh? ¿Tú no crees que cambió ahí el tema un poquitín? No, yo creo que no. Manuel era el secretario de Relaciones Exteriores, en el lugar que yo estoy. Exacto. Pero yo no me acuerdo de que haya habido alguna cosa así. ¿Tú fuiste a ese viaje? Yo fui a ese viaje, claro. En China, ¿no? Sí, fue a Japón y a China. El año 93. Hay una serie, un documental que es de 4, porque la de Colosio a mí no me gusta la de 1994, que ahí hablan casi todos. El único que no quiso hablar fue el licenciado Zedillo, ¿no? Que no el expresidente. Pero bueno, ¿qué pasa después, mi querido Marcelo? Empiezas estuviste en el PRI. Bueno, yo estuve en el PRI todo ese periodo. En fin, ya llega el doctor Zedillo, el cambio de gobierno, etcétera. Y por ahí del año 95, fines del 95, sí, si no mal recuerdo, decidimos ya no trabajar en el PRI porque no te dejaban hacer nada y no estábamos de acuerdo con el rumbo de las cosas. Entonces dijimos, pues ya, adiós. Cuando dices adiós, ¿quién era como los que tomaban? Manuel, tu servidor. No, pero los que manejaban el tema manejaban el PRI, pues, que decías que no te dejaban hacer nada. ¿Quiénes? No, pues ahí estaba Choifete en Gobernación, ¿no te acuerdas? Se le fue encima a Manuel. Zedillo además le tenía una hostilidad muy grande quién sabe por qué, al licenciado Camacho. Y pues en general el ambiente era muy negativo, no podías hacer nada. Y entonces tú tomas la decisión de irte con Camacho, ¿a dónde? Decir, vámonos del PRI. No, pues en ese momento le dice, no te fuiste a otro cargo, te fuiste del PRI porque no estabas de acuerdo. Eso fue en 95, por ahí. Y luego yo fui candidato a diputado independiente, hice un acuerdo con el Verde. Le dije, bueno, yo quiero ser independiente para que la gente cuando vote sepa que voy a ser independiente, ¿no? Esos que llegan y se cambian. Entonces fui diputado del 97 al 2000. Y mi tarea ahí principal fue el análisis del tema del FOBAPROA, que fue el tema que más consumió mi atención, incluso la auditoría de todo el FOBAPROA. Me la eché a ti y a la gente y a México, ¿no? Pues es que, mira, un día llegó un paquetón así, ya sabes, de presupuesto, y me puse a estudiar. Entonces había un transitorio que decía se regularizan 552 mil millones de pesos que se han aplicado en el FOBAPROA. Imagínate en un transitorio así, en letrita, ya sabes. Y dije, a ver, ¿y esto qué es? Y empecé a preguntar junto con los compañeros y nos dimos cuenta que era un elefante, ¿no? Eso de dinero, mano, que habían usado directamente sin que supiera el Congreso, no estaba autorizado. Entonces ahí empezó la investigación del famoso FOBAPROA. Fue 97-2000, ¿te acuerdas? ¿Y de ahí qué sigue? Es cuando ya después llegas Formamos un partido, le dije a Manuel, hay que formar nuestro partido, nuestras ideas, en fin. Formamos un partido político que se llamó Centro Democrático, Partido Centro Democrático. Pero nosotros el problema que tuvimos es que cuando fue la ola, cuando nos presentamos a las elecciones, hubo una ola en favor de Fox, ¿te acuerdas? En el año 2000. Sí, claro. Nosotros llevábamos de candidato a Manuel, yo era candidato aquí, en la Ciudad de México. Y de repente pues vimos los números, que bárbaro, mano. Empezó a crecer la Bastilla por el PRI, ¿te acuerdas? Y el ingeniero Cárdenas por el PRD. Exactamente. Bueno. Y los chavos dirán, estos cuates están hablando de la prehistoria. Pero bueno, entonces eso fue el año 2000, subió muchísimo el PAN
nos dimos cuenta que íbamos a perder el registro, no teníamos ninguna posibilidad. Y entonces, en reunión con Manuel y los otros compañeros que dirigíamos entonces el partido, les dije, yo creo que lo que tenemos que hacer es apoyar a Andrés Manuel. Porque si no hacemos nada, va a ser inútil todo lo que trabajamos. Si todo lo que han hecho no va a pasar nada. Lo tiramos ahí lo tiramos al lado. Entonces toman decisiones. En cambio, si apoyamos a Andrés Manuel, por diversas razones, pues les dije, bueno, mis razones son esta propuesta. Yo creo que son una gente que vale la pena apoyar. Caso contrario, pues todo va a ser el PAN. Que además yo venía de haber tenido una experiencia con ellos de posiciones encontradas por el FOBAPROA, porque el PAN sí avaló el tema del FOBAPROA, con otro nombre que se llama muy papa. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pero no te quiero enredar en tecnicismos. Total, tomamos esa decisión, fui a buscar a Andrés, le dije, Andrés, te vamos a apoyar. ¿Qué te dijo Andrés Manuel? Pues, órale. Le dio gusto. Pues le dio un gustazo, ¿no? Me dijo, ¿de veras? Sí. Y le ayudamos, y participamos y todo. Pues yo creo que, yo no me acuerdo exactamente, pero yo creo que Andrés haber ganado la ciudad en esa elección con un poquito más de 3, ¿no? Por ahí. Sí, 3, 4. Sí. Así. Fue el año 2000. En la ciudad estuvo, ¿de qué año fue? 2000. 2000. El año 2000 era el candidato, él contra Krill, del PAN. Y lo gana él. Lo gana él con un porcentaje. Yo me sumé al final para decir, vamos a ayudarte a ti. Llega de jefe de gobierno y me invita a ser secretario de seguridad. Tú fuiste secretario de seguridad, lo que hace Omar. Sí, yo fui secretario de seguridad de la ciudad y metimos las primeras cámaras aquí en el centro histórico, ya sabes, la policía del transporte, bueno, todavía la policía charra que está aquí en la Alameda. Y no era tan brusco y tan violento como es Sí, ahora la ciudad. la ciudad estaba difícil en esa época, ¿eh? Sí, Ya estaba fuerte. Porque ahorita está fuerte, pero el trabajo que ha hecho Omar, mis respetos. Buen trabajo, ¿no? Y a mí se me hace extraordinario elemento, Omar. O sea, Un buen elemento. le mando un saludo. Tipazo. Sí. Y luego- Está trabajando. Bueno, pues yo estuve en ese puesto. Y luego tú eres el jefe de gobierno. Yo me quedo de jefe de gobierno y pues ya la historia que yo conozco es más ¿Cómo reciente. fueron Más reciente. esos años, Marcelo? No, pues lo máximo. Aquí en la ciudad hicimos mil ¿Difíciles, cosas. muy conflictivos? No, nos fue muy bien. ¿Tuviste algún error? ¿Te equivocaste en algo? ¿Crees A lo que mejor- a lo mejor. o te arrepientes de algo que no hiciste? No, yo de arrepentirme no. No, yo salí muy satisfecho de lo que logramos. Logramos cosas muy importantes. Y la ciudad, bueno, la seguridad mejoró sustancialmente. Nos fuimos desde la interrupción legal del embarazo, una vida sin violencia establecida en la ley para las mujeres, para cuidar los matrimonios igualitarios. O sea, toda la agenda en la que yo creo firmemente de libertad de las personas se llevó a cabo aquí. Hicimos obra por todos lados. Pues los decálogos que tenía el jefe de gobierno se cumplieron. El metro, la línea 12, por ejemplo, muy puntualmente. Sí. La línea 12 contratamos... ¿Quién es el que primero, el que empieza? ¿Tú fuiste tú? Yo hice la obra. La línea 12 estaba programada años antes, no se había llevado a cabo, yo creo por razones presupuestales. Entonces decido hacerla aumentando los ingresos de la ciudad, porque los aumentamos. Bien, entonces se hace un concurso internacional, para no hacer el cuento largo, gana ICA, que había construido, o pues, la mayoría. ¿Gilberto Borja estaba todavía ahí? Estaba Bernardo Bernardo Quintana. El hijo del ingeniero Quintana. Entonces gana ICA, se contrata, pues yo creo que sin temor a equivocarme, los mejores ingenieros de México vinculados al metro. Por ejemplo, el jefe de supervisión fue el ingeniero Alejandro Vázquez Vera, Premio Nacional de Ingeniería. Contraté al Instituto Nacional de Ingeniería para lo que es la cimentación del tramo de Tláhuac. En fin, lo mejor que se pudo. Los que ya tenían experiencia en el metro. Y se creó un organismo centralizado y se contrataron a los diferentes especialistas para hacer la obra. Entonces, una obra muy compleja, tomó, pues, que será 4 años, man. Pero, ¿y tú no la terminaste por cuestiones de que se... Ah, No, tú la acabaste. Nosotros la terminamos, la entregamos en el 30 de octubre de 2012. Ok, la terminas y ¿qué lectura le das a lo que luego que sucede? Porque luego viene Mancera, ¿no? Mancera llega y la cierra. ¿Por qué cerró? Pues llega y la cierra, que porque no era segura. Luego la vuelve a abrir al año y medio o algo así. Y dicen que le cambiaron el balasto, porque no era el balasto, estas piedritas que sostienen las vías, que habían cambiado unas vías y párale de contar, no cambiaron nada más. ¿Para qué la cerraron? Incógnita todavía, pero en fin. Porque no hubo obras grandes, o sea que tú dijeras cambiar los trenes, cambiar las estaciones, quitar las vías. No. Bueno, eso fue en la sección de Mancera. Y luego viene ¿Afectó el temblor a esta línea? el 17, pues yo creo que sí debe haber afectado, supondría yo. No tengo
pero yo me acuerdo que ellos reportaron que había algunas fisuras, ¿te acuerdas? Que incluso hicieron reparaciones entonces, en 17. Claro. Entonces, y ahora viene esto que fue una tragedia horrible, una cosa tremenda, ¿no? Esto en mayo de 2021. Y bueno, se encomendó un diagnóstico que los pernos, luego el diagnóstico no, pues que faltó mantenimiento, bueno, pues ahí está el asunto. Pero algún día se sabrá qué es lo que pasó realmente, o sea, del error de quién fue. Pues yo sigo mucho a las víctimas. Eso porque yo he escuchado entrevistas con las víctimas y dicen que no se les paga, no sé qué, que Pero no digo, se les pela. pero son los que pueden tener más información, yo creo, ¿no? Y ahora, pues siempre seguirlo porque se tiene que, ahora que fue se mandó a hacer un diagnóstico por parte del gobierno de la Ciudad de México, pero al final no se aceptó el diagnóstico, entonces, ¿sí viste eso, no? Sí. De una empresa noruega. Entonces habrá que ver en qué termina todo eso, pero por lo pronto el asunto yo te diría, tú me vas a preguntar, oye, ¿pero qué no te sientes mal? A ver, en ese momento hicimos la licitación, ganó la empresa de México que más sabía sobre el metro, se contrató a los mejores ingenieros, se invitó al Instituto de Investigaciones, mejor dicho, de Ingeniería del UNAM, se invitó al Poli. Entonces, no creo que podríamos haber reunido un mejor equipo, la verdad, te lo digo honestamente. Lo mejor estaba ahí. Se me hace muy raro que se hubieran equivocado en algo elemental. El diseño estaba mal, tantos ingenieros, los mejores ingenieros de México. Premio Nacional de Ingeniería. El director de supervisión, ¿tú crees que no me habría dicho, oiga, licenciado, este diseño está mal hecho, ¿no? Colinas de Buen, uno de los mejores despachos de México, hizo el cálculo de carga de ese tramo. Está mal, ese es un despacho, no sirve entonces, no sirve nada de la ingeniería mexicana, no creo. Oye, entra el presidente López Obrador y te llama para ser el secretario de Relaciones Exteriores. Sí, me invitan en el 2018 y la primera chamba pues es terminar lo del tratado, que se estaba negociando con Trump, imagínate, man. Trump era un... ¿Tú conoces a Trump? Sí, ¿Conoces a Trump? sí, sí. ¿Cómo es el expresidente Trump? Es un negociador muy duro, muy duro. Puede ser hasta ofensivo a veces. ¿Es grosero Puede serlo, en su trato? pero conmigo nunca fue grosero. No. ¿Te ponías nervioso cuando lo veías? No, porque si te ponen nervioso No de que... Por ejemplo, sino- una vez me habló hubo una reunión un 10 de septiembre y ellos querían a fuerza el tercer país seguro. Esa era la meta de Trump, era esa. ¿Qué es el tercer país seguro? Porque toda la gente que quiera ir a Estados Unidos, su asilo y sus papeles los vea a México o se vean en México y no en Estados Unidos. Entonces nosotros le dije, pues no puedo hacer eso. No, el Senado de México no lo acepta. Es un tratado, tendrías que hacer. Entonces se puso muy tenso, pero al final lo convencí porque le enseñé una gráfica ese día. Y le dije, lo que usted quiere hacer, ya usted lo está logrando. el presidente Trump. Sí, entonces ¿por qué quiere un tercer país seguro con México? Entonces tomó la gráfica, me acuerdo perfecto, y le dijo al CBP, oye, ¿esto es cierto? Sí. Entonces ya resuelto, ya no volvió a hablar del tema. O sea, ¿qué te quiero decir? Cuate muy pragmático, muy duro, pero también con el que puedes llegar a un entendimiento bajo tensión, pero puedes llegar a un entendimiento. Ok, ¿y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cómo es? ¿Es una persona también que escucha? Andrés, a mí siempre... No lo conozco, pero siento como oye, pero no escucha. Te lo digo con todo respeto. Él es un hombre que tiene convicciones muy fuertes. Sí escucha, pero no es deliberativo. Es un modelo diferente. Es decir, el modelo deliberativo es, llega tu jefe, junta 5, ¿qué vamos a hacer? Pero si tú le dices con lo que me está diciendo Trump, jamás va a suceder. Pero si le dices, oye jefe, ya en corta, ¿no? Oye, ¿cómo ves esto? Hay este dato. A mí sí me escucha y siempre ha sido respetuoso conmigo y afectuoso. Entonces son cuántos años. No, aparte de lo que me estás contando de la casita Además, del plástico, ¿no? Todo ha sido tensión. O sea, nosotros no nos conocimos en una fiesta, sino resolviendo cosas no eran complejas. cuates, pues. Oye, vente a la seguridad, güey, ¿no? Perdón, dije una mala palabra. Me van a regañar en mi casa. No. ¿Y cómo es la relación hoy día? Hoy que es... Estamos para que la gente... 2 de agosto, ¿cómo es la relación Es con el muy presidente de la buena. República? Hoy estuve, lo vi un rato para un tema que tenemos con Estados Unidos y yo siempre encuentro que sí es receptivo. Claro, me da sus puntos de vista, sus ideas. Y a veces dices, bueno, pues sí tiene razón el punto de vista que él tiene, ¿no? ¿Tiene mal humor el presidente de la República? Es que no lo conozco. Conmigo, fíjate que nunca me ha mostrado mal humor.
Pero Lo veo, sí, es buena onda. Lo veo muy, él se exige muchísimo. Yo creo que es un presidente que se exige como pocos. ¿Qué quiero decir con eso? El Tren Maya. Y es necio. Oye, eso es necio. Pero eso habla bien también de una persona. Perseverante. Se fue a ver todas las clínicas del Seguro Social. ¿Sabes lo que es eso? O sea, tú le dices al presidente, oye, la clínica del Seguro Social de el pueblito que tú quieras, y la tiene en mente, se acuerda, es una cosa increíble. Entonces, hace mucha gestión, microgestión también, o sea, llega hasta los últimos detalles sobre los asuntos que le interesan, es muy perseverante. Y tiene razón porque ya estás en el año 4. Entonces, a veces, no es que estén malas, es que él se exige a sí mismo, ¿y cómo voy a hacer para terminar esto, no? La refinería, el aeropuerto. Es lo que te iba a decir, porque la refinería no está terminada. Están en pruebas ya. ¿Cómo está el aeropuerto Felipe Ángeles? ¿Cuál es tu opinión? El Tiene aeropuerto, un vuelo internacional y tiene muy pocos el aeropuerto va a ir subiendo de vuelos. De hecho, ya se anunciaron más vuelos. Y la conectividad está mejorando. Porque se va a hacer hasta un tren, sabes que está en curso. Entonces, ha sucedido con todos los aeropuertos del mundo. Acuérdate, por ejemplo, el Charles de Gaulle. Cuando empezó, nadie quería ir al Charles de Gaulle, man. Te avientas horas y... Orly, llegas manejando. ¿No? Entonces todo el mundo dijo, oiga, no, yo me voy por el de Orly. Hasta que ya llegó un momento que ya... Como Gatwick y Heathrow en Londres. Así ha pasado en todos los... Entonces, el de Orly pues, es un aeropuerto chiquito, es como el de nosotros. Quizá un poquito más pequeño. Entonces se fueron al Charles de Gaulle, paulatinamente se fueron cambiando y a la gente ya se acostumbró. Hoy en día ya no es debate, ¿no? Pero cuando empezaron fue un gran debate. Oye, pues ¿cómo vamos a ir a un aeropuerto hasta allá? Lógico, ¿no? Porque la gente dice, pues, ¿por qué voy a ir una hora más? Pero eso ya te pasa en todo el mundo, porque no tienes alternativa a tener los aeropuertos tan cerca. Entonces, son sistemas, ¿no? Entonces, yo creo que el aeropuerto, el AIFA, ahí va. ¿Tú crees que cuánto tiempo antes de que salga el presidente, tú crees que ya sea un aeropuerto, el Felipe Ángeles, que no tenga nada más un vuelo internacional a Venezuela, sino tenga varios vuelos? Para el año que entra, yo creo que vas a ver muchísimo más vuelos. ¿Al extranjero? Con otra cosa, sí. Porque es internacional, pues debe ser. Con otra cosa que estamos planeando o trabajando o buscando, que es la categoría 1, porque México perdió la categoría 1, nos pasaron a categoría 2. ¿Por qué lo perdió? Por unas observaciones técnicas. Es la segunda vez que nos pasa. Pasó en el sexenio Calderón. Y ahora volvió. Por ejemplo, que no tienes las plazas, ¿no? Que necesitas el número que necesitas tener. Entonces ellos son muy estrictos en eso. Entonces ya se están atendiendo todos los requerimientos técnicos. Entonces, al momento que te reinstalan en la categoría 1, puedes tener muchos vuelos internacionales nuevos que ya no puedes recibir en el aeropuerto de aquí. O sea, por ejemplo, si Qatar al final del día se anima, todos los vuelos de Estados Unidos nuevos no los puedes meter al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, no caben. Se tendría que ir al AIFA. Sí, eso sí, al AIFA. Por supuesto. Oye, entonces, ahora... En lo que es muy concentrado. Decías tú, no escucha, no, sí escucha. Pero él es muy perseverante. Si tú llegas a ver, señor presidente, tengo esta idea, yo creo que por aquí podemos ir en esta parte, en lo que corresponde a tu chamba, en relaciones exteriores, yo creo que es Por ejemplo, una opinión tuya. No, sí me ha dado, una opinión tuya, por ejemplo, lo que pasó, que por aquí, porque le pregunté a varias personas que les podía preguntar acerca de lo de este rollo que sucedió que no iba a lo de la Cumbre de las Américas, sino iban los presidentes, o el de Venezuela. Tú como secretario de Relaciones Exteriores, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es esta, mira. La Cumbre de las Américas se discutió en 2012, estando Obama, el presidente, y se llegó a un acuerdo. Oigan, ya no podemos seguir excluyendo países de América. Si vamos a una cumbre, que vengan todos. Le dijeron al presidente. Entonces dije, bueno, sí, cierto. No, pero es que Cuba, que no puedes excluir a nadie, mano. Es Cumbre de las Américas, tienen que venir todos, chile, dulce y manteca. Se acordó, y ahora vuelves al 2022, no, pues ahora no queremos que vaya Cuba, que no queremos que vaya Nicaragua, entonces volviste el reloj. Hacia atrás. 11 años. Esto estás hablando como que fue culpa del gobierno, porque mira, una de las preguntas decía, ¿cuál es el fin de condicionar la asistencia a una cumbre en una falsa retórica? Entonces, te hablo lo que la gente me pregunta. Nosotros no condicionamos tienen que ir todos, no importa. A ver, lo que está en discusión aquí es lo siguiente. Si es una cumbre de todos en las Américas y quieres excluir a alguien, tendría que ser un consenso de todos los países. O sea, imagínate que México invita y dice, no, pues no quiero que venga este y este y este. Te vas de aquel cómic y te vas. ¿Y por qué no quieres que vengan? O sea, no tienen que venir todos.
Pero otra, ya lo habíamos acordado, ya lo habíamos votado. ¿Por qué lo vuelves a mover? Ahora, Obama, hubo nada más y nada menos la reunión con Raúl Castro, ¿no te acuerdas? Sí, claro. Entonces, Aterrizó el avión, el Air Force One aterrizó hombre, ahí. ¿Te la acuerdas? gente feliz ahí. Y la gente estaba enloquecida. Aquí había otra pregunta que te quería hacer. A ver, esto porque le pregunto a la gente a ver qué opina. Y hay cosas de repente interesantes. Ya casi acabamos, muchachos. No se enojen. Es que, Ya ahorita la pagan, ¿eh? no seas así. Pero aquí hay una que... Porque ya duró mucho, ya están No. Serías capaz de hacerme eso, Marcelo, porque yo... No, yo soy incapaz de hacer eso. Digo, los que acabamos de conocer, pero... ¿Qué? Pero... a ver, fíjate. Disentir es característico de los regímenes democráticos. ¿Tú qué opinas de eso? Claro, pues, todos los días tenemos críticas de todo el mundo. Unos a favor, otros en contra. Es normal. Es una democracia. Ni modo que les impides. Y no tienes por qué pensar igual que los demás. ¿Estás de acuerdo? No, claro que no. Pero sí tienes que hacer el esfuerzo por convencer, ¿no? A los demás. Sobre todo cuando gobiernas. Pues sí, bueno, ¿y por qué hiciste esto? Tienes que dar tus razones, tienes que explicar, tienes que... Eso es quizá lo que no estamos acostumbrados, porque antes el presidente no debatía. Fíjate. El presidente, hasta este sexenio, rarísima vez debatía con alguien. Siempre era su Alteza, ¿no? O sea, hablaba de otra cosa. Y ahora lo que ha sido un cambio muy drástico, entre otras cosas, es que el presidente le contesta a alguien o a una publicación y dice, eso no es cierto por esto y esto. Entonces, pero eso no es una agresión, eso es una obligación. Es más, vete un día a sentar al Parlamento inglés y ve al primer ministro todo lo que les dice a los demás. Pero no es autoritario, ¿no? Está defendiendo su política. Pero se llevan fuerte, ¿eh? Allá. Con todo. Pues aquí es igual, lo mismo. Bueno, aquí también es una pinche novela, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, el presidente está contestando igual que lo hace el inglés, pero pues así es la democracia. Ahora imagínate que le dijéramos al primer ministro inglés, oye, no les contestes, mano, porque eso es muy autoritario. Pasó. Estoy dando mis razones por qué actúo así. Bueno, obviamente pues, el tiempo es corto y casi nada más les voy a hacer unas poquitas preguntas y ya termino. Viene lo grande, viene lo grande, Marcelo Ebrard. A ver, Marcelo Ebrard quiere ser presidente de la República, así Sí. Frontalmente te lo digo a ti en tus ojos. Sí, claro. Yo siempre ¿Tú lo he quieres ser dicho. presidente de la República? Sí, señor. ¿Crees que vas a ser presidente de la República? Vas a ser Y estoy presidente. preparado. Okay. Llevo 40 años preparando. Okay. En un escenario catastrófico para Marcelo Ebrard. Escucha. ¿Y por qué catastrófico? No, Pablo, en buena onda. Pon tú, aunque te la boca más suavecita. Pon tú que tú no fueras el candidato a la presidencia. Hablo, ojo. Y si fuera una dama o un caballero. Es decir, ¿tú serías capaz de trabajar con alguno de ellos en su gabinete? Si no, Yo ahorita voy ganando las encuestas. Bueno, pero estoy poniendo ese escenario. No, pero no me gusta especular a mí. La política es realidad. Eso me gusta, que tengas los cojones para decir que es lo que quieres. Yo lo que quiero es eso y siempre lo he dicho toda la Pero no vida. trabajarías con ningún personaje. No estoy Yo diciendo nombres. lo que quiero es, vas a decir que ambicioso. Qué bárbaro, es un No, pero espérame ambicioso. tantito, sí. A ver, tienes tantos Bueno, años de carrera en la política. Creo que tu culminación es presidente de la político República. que te diga que no de ninguna manera, yo lo que quiero es servir al país, todo ese rollo, no le creas. Yo estoy hablando la neta, no es lo que me estás preguntando. Sí, sí. Entonces, bueno, y llevo esos años pensando, ¿qué debemos hacer por aquella pregunta originaria de 1970? ¿Por qué México está así? ¿Por qué? Ese no es nuestro destino. Tenemos que cambiar eso. Y he estado pensando, ensayando también. En la ciudad hicimos muchas cosas, ahora he aprendido otras. Todo el tiempo te preparas, cada día aprendes más. Y también ser prudente y ser humilde porque no sabes de todo ni eres un genio. Pero sí puedes llevar la resolución para tener un equipo. Cambiar el país. ¿Cómo era tu relación con Claudia Sheinbaum? Buena, siempre he tenido buena relación. Con Adán. Con Adán. Es más, va a ser muy difícil que encuentres un político o una política que no la lleve yo bien con ella. Es raro. Por ejemplo, Mancera no la llevo bien con él porque se portó muy mal. Pero Si ves a Mancera en la calle, ¿saludas? sí, Pero cordialmente, nada. lo urbano no quita, lo cortés no quita lo valiente. Eso es muy bonito. ¿No? A ver, te voy a decir un nombre. A ver, bueno, es que antes de ese nombre, ¿qué opinas de Ricardo Monreal? Y Ricardo, Está en la jugada, Ricardo es un buen amigo. Yo le tengo aprecio. Hombre, hemos trabajado juntos muchos años. Yo me Lo acuerdo. entrevisté y se me hace una persona inteligente. Yo me acuerdo cuando él se lanzó de candidato
en Zacatecas en 1997, si no mal recuerdo, 97 o 98, por ahí. Y había sido mi compañero diputado, él era diputado del PRI. Y su partido le dijo, no queremos que seas tú el candidato. ¿Quién sabe quién dijo que no fuera él, no? Y le dije, oye, Ricardo, ¿qué vas a hacer, mano? Si llevas toda la vida trabajando para ser candidato, ¿por qué? Si tú vas ganando, ustedes... Y total, Andrés habló con él, lo convenció de competir por el PRD y que gana. Ahí yo conocí a Ricardo. Yo lo conozco, imagínate, hace cuántos años. Lo he visto, pues él fue de los que fundaron Morena, es un buen compañero, participó en muchas cosas para defender al actual presidente, al presidente López Obrador. Dice que no hay una extraordinaria relación hoy día. No, pues puede Él ser. me lo dijo en la entrevista. Puede ser que no, pero... Que lo ven a través de... Creo que hasta te mencionó. No me acuerdo a quién me mencionó, pero dice que es cordial la relación, pero que no es de que sea... Lamentable, pero yo tengo una buena opinión de él por esa razón que te acabo de decir. Oye, a ver, sería una barbaridad si yo te digo un nombre que podría ser un as bajo. Fíjate, por lo que a mí me gusta, me encanta y veo y leo, pero hay un personaje que se me hace que puede jugar un papel importante. Igual te vas a reír, pero lo tengo que decir. ¿Por qué? ¿Qué opinas tú de Cárdenas Batel? ¿De Lázaro? Es un buen amigo. Pero ¿tú no crees que puedas tener algún personaje Claro, que tenga el señor presidente aquí en la manga? Lázaro es un hombre inteligente, ya fue gobernador, fuimos compañeros diputados y es muy buen tipo. No sé si lo tenga bajo la manga, ¿no? Le voy a preguntar mañana porque lo veo diario en la mañana. Entonces me dijo el burro que... Ay, no seas así, me estás burlando de mí. Estás abajo de la manga. ¿Qué le puedo decir a este demonio? Que es aparte, eres un chingón. Pero yo le voy a a decir a Lázaro, oye, pues ahí te traen ahí. Y si sale que te vas a acordar de mí. Oye. Te hablo, oye, qué bruta, maestro. En caso de que seas presidente, ¿quiénes vamos a ser los secretarios? Oye, ya para terminar. Ya te apuntamos. Te deseamos mucha suerte. Sé que tienes que irte. Nos podemos quedar aquí 8 horas hablando de. Es que me quedé como el clásico que llegó a esta dieta y nada más se comió un pedazo de hamburguesa y se quedó con las ganas. Pero otro día para hacer la segunda parte. Ya vas. Y si sales de candidato, ¿me vas a una entrevista? Sí, claro. Hombre. Por último, te voy a decir nombres y terminamos. Lo que te venga con una palabra, te voy a decir nombres y tú, lo que venga a ti. Una palabra. Andrés Manuel López Obrador. Presidente. Monreal. Amigo. Adán. Compañero. Claudia. Compañera. Peña Nieto. Uf. Así, uf. Perfecto, vale. Carlos Salinas de Gortari. Uf. Camacho Solís. Una gente muy querida, muy cercana. Colosio. También, muy buen compañero. La Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, pues es de la casa, nuestra casa. La política exterior de México. Causa de orgullo. ¿Perdón? Causa de orgullo. Causa de orgullo. Aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí va. Tren Maya. Adelante. Por concluirse. Ese va a ser un gran éxito, el Tren Maya. La banda presidencial. El símbolo de las responsabilidades. Marcelo Ebrard. Tu amigo y servidor. México. Triunfo. Por último, y lo más importante, Jorge Van Rankin, el burro. Buen amigo. Y secretario en ciernes. Se sale como Eso. los grandes, se sale Eso. así, se escabulle. Él es Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Él es Libra, 10 de octubre tiene... Del 59 tiene 62 años, ¿no? 6'2". Casi te alcanzo. 6'2", ya frénale. Pero algún día, por favor, volvemos a platicar. Sí, ya estás. Gracias, de verdad, aprecio mucho. Bienvenidos aquí a la Cancillería. Y gracias. Y mira, me dio esto que me lo regalaste, lo voy a ver. Es el del Festival Cervantino. El Festival Cervantino. Está buenísimo, tiene un montón de actividades. Y si te gusta el arte, la música de Corea, este año son los invitados especiales. Dos cosas ya que se me han olvidado. A Marcelo Ebrard, ¿qué le hace llorar? ¿Tú lloras? ¿Qué me hace llorar? Bueno, pues cuando se muere alguien muy cercano. No, pero no te hace llorar un atardecer, no sé, el hambre en México, algo que te haga llorar. Del sufrimiento humano, eso sí. ¿Qué te hace reír? Me hace reír la innovación, lo creativo, las ideas nuevas, el sentido del humor, la ironía. Eso es muy bonito. Ya se va porque va a entregar su traje en casa, Marcelo. Ya me voy. El duende que lo vestirá de fiesta. Se me acabó el alquiler, mano. Mi hermano, gracias. Ahí voy, ahorita se lo doy.
Ya me voy. Gracias. Nos vemos la próxima. La Pastilla Dorada presentó Morita Digital.